Lo que quiero compartirles es lo que Dios ha puesto en mi corazón ya hace una semana, en otro lugar, y de repente Dios me habló a mí también, en lo personal. Bueno, quiero compartírselo a ustedes porque sé que va a ser de mucha bendición. Nos han enseñado que aquellos que venimos hace muchos años en el Evangelio, nos han puesto mucho misticismo, ¿sí? El misticismo es algo que si no palpás, que si no tocas, que de repente todo tiene que verse, todo tiene que palparse, todo tiene que tocarse para creer, ¿sí? De repente imágenes o de repente cosas que necesitamos ver, y a veces siempre hemos crecido, también yo en algún momento de mi vida he tenido esa palabra que he dicho, bueno, hasta que yo no vea no lo creo. ¿Cuántos alguna vez dijeron eso? ¿No? O escuchó esa palabra, hasta que yo no lo vea no lo creo, no voy a creer lo que pasa. Y a causa de esas palabras, el misticismo se metió dentro de la iglesia y nos hicieron creer que de repente sentir el Espíritu Santo, vos tenías que hablar la lengua sí o sí obligatoriamente. Yo crecí en el Evangelio donde si no hablabas en lengua, tú no tenías el Espíritu Santo. Yo crecí en el Evangelio donde te agarraban las 3 o 4 viejitas de cualquier ministerio y te decían, bueno, decí conmigo, alaba, y repetías tantas veces que se te trababa la lengua, como muchas veces se me traba a mí sin quererlo, y hablas en lengua y soltás una lengua media rara y no, de repente te acordás de Mar del Plata, raba, la que comí en Mar del Plata, ¿no? Y te hacían creer que de repente el hablar de lengua era estar lleno del Espíritu Santo. Yo crecí en el Evangelio, en ese Evangelio donde si vos no hablabas en lengua no eras espiritual, donde si vos no mostrabas la Biblia estabas avergonzando el Evangelio, vos tenías que ir con la Biblia bajo el brazo. Ahora tienen todos en el celular, ¿verdad? Yo no quiero imaginar a aquellos que crecieron en aquel Evangelio, ¿verdad? Pero de repente vos tenías que mostrar la Biblia, vos tenías que... Es más, y cuanto más grande era tu Biblia, más poder había. Entonces todos se compraban... ¿Cuántos conocen la Thompson? ¿Conocen la Thompson? La Plenitud, que son las Biblias que de repente estaba la Plenitud, que era medio pedo, y estaba la Thompson, sí, que era la que más power te daba, más unción te daba, ¿sí? Entonces, claro, vos venías con una Biblia chiquitita que te habían dado y apareció el hermano con un libro así. Entonces, claro, cuando vos veías al hermano con esa Biblia tan grande, yo, tremenda espada tiene este. ¿Entiendes? Esto era así, la unción se medía por cuánto era la Biblia. ¿Y cómo era tu Biblia? Si tu Biblia era estudio, tú eras un hombre de unción. Tú eras un hombre poderoso. ¿Entiendes? Si tenías una Biblia que te habían regalado, ¿a cuántos le regalaron una Biblia a esa que tiene las hojas que las tocas así y te piden permiso para que no se rompan? Yo tuve esas, ¿sí? Esas, porque las Biblias valían caras. Ahora, bueno, gracias al Señor, están un poco, pero aún siguen caras, pero digo, en aquel momento uno tenía lo que podía. Y claro, vos ibas con una Biblia, esa Biblia toda estropeada, batallas y batallas, ¿no? Que las hojas estaban todas salidas, que de repente Malaquías se encontraba en Isaías, porque se te caían las hojas, ¿te entiendes? Y vos veías que el hermano, ese que cargaba unción, abrió la Thompson en la tapa dura, hermano, en la tapa así, abría la Thompson y hacía... Y vos estabas adelante y escuchaste abrir una Thompson. Esa, sí, claro, era así. Era como cuando ustedes escuchan descorchar algo. Bueno, la Biblia, que le trae recuerdo, bueno, la Thompson era, vos escuchabas que hacía... Era la Thompson abierta. Entonces, eso era. Y de repente nos hicieron creer que el que no habla en lengua no tenía el Espíritu Santo. Nos hicieron creer que el que no se caía tenía un corazón de piedra. ¿Cuántos crecieron en ese Evangelio? Vos tenías que caerte porque si no eras un carnal. Un frigorífico caminando, una carnicería. Entonces vos, si no te caías, vos no tenías la unción de Dios. El Espíritu Santo te pasó de largo. Entonces vos veías que todos caían, todos caían y vos ahí parado como una momia. Y vos serías mal, porque yo era de aquellos que no se caían, ¿no? Así, pastora, y yo sería... No me caí. Que me metan la traba por lo menos. ¿Viste? Es más, los ujieres ya conmigo ni se ponían atrás y yo sabía que no me caía. Yo era de esos. Entonces yo me sentía frustrado también porque yo veía que todos caían, todos hablaban lengua. Y no me pasaba nada. Yo decía, Señor, me pasaba de largo de nuevo. ¿Cuántos sintieron que Dios lo pasó de largo alguna vez?
Y ese misticismo se metió dentro de la iglesia, que de repente y comenzaron a ver cosas extrañas, fuegos extraños. La Biblia habla de fuegos extraños, que de repente que si no te tiran ese chorrito, esa agua, esa unción, ese aceite, no sentís nada. Y de repente yo veía que iba a congresos donde tiraban agua y todo, le agarraba electricidad. Y yo ni me despeinaba, hermano, tenía pelo, ni me despeinaba. Yo miraba a todos temblando, y yo, ¿qué? ¿Tan carnal soy? Si oro, si ayuno, si congrego, si busco al Señor. Y no pasaba nada. Y veía que todo el mundo recibía. Y está bien. Esos fueron métodos, fueron tiempos. Yo me recuerdo, apenas empecé el evangelio, Freyson estaba terminando de tirar el saco. Entonces, claro, pero había algunos que quedaban para la unción. Tiraban el saco y todos caían. Y bueno, salvo que te pegue un botón en el ojo, no te caías nunca. Yo era de esos. Lo mismo que usted piensa, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué hablan todos? ¿Qué tiemblan todos? ¿Qué tanta electricidad tienen? De repente me sentí así y en un momento ya me sentí frustrado diciendo, ¿cómo puede ser que todo el mundo sienta y yo no siento? Llevaba a un amigo por primera vez y el tipo temblaba. Dale. Llevé amigos por primera vez, mi esposa les digo que se cayeron y yo no me había caído en 3 años. Yo me sentía frustrado. Hermano, yo sé lo que es sentirte que Dios te pase de largo. Yo sentía que Dios no se acordaba de mí. Así como hay muchos en esta noche que sienten que Dios no se acuerda de ellos. Que sienten que Dios les ha pasado de largo. Y como la Biblia me muestra que de repente había un ciego y de repente agarra a Dios y Jesús dice que estaba un ciego esperando a recobrar la vista. Y dice que Jesús se inclina, escupe en la tierra, hace barro y se lo pone en los ojos. Y dice que una vez que escupe, imagínense que yo en esta noche te escupa. No, la Biblia lo dice. Jesús escupió, hizo barro, lo puso en los ojos de un ciego y cuando le saca el barro, dice que el ciego vio. Diga conmigo, el ciego vio. Y de repente Jesús también dice que iba caminando y ve a un paralítico que ve que todos entraban al estanque y él quería entrar al estanque porque el primero que entraba en el estanque, en el agua, era sano. Entonces Jesús se le presenta y le dice, ya no es necesario entrar al estanque. Tocarle al lado y decirle, ya no es necesario tanto misticismo. No es necesario tanto toque del hombre. No es necesario tanto que el ungido te bendiga, que el hombre de Dios te ore. Es necesario un corazón rendido a su presencia. Dios no anda buscando métodos, Dios anda buscando corazones dispuestos a recibir una palabra. Una palabra te cambia, una palabra te transforma, una palabra te da vida, una palabra te da dirección, una palabra. La Biblia en el libro de Génesis dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Cuando Dios dice no hace falta mano, Dios dice y lo hace. Decirle, bastate en una palabra. Porque la palabra es más poderosa que la mano del profeta. Se lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios es más poderosa que la mano del profeta, que la mano del apóstol, que la mano del pastor, que la mano del ungido, del santulón, del arcángel, de lo que usted se imagine. Es más poderosa la palabra de Dios. La Biblia dice que en el libro de Génesis dice, y por la palabra Dios creaba las cosas. La palabra generaba crecimiento. La palabra generaba algo especial. Y a veces buscamos nosotros el toque. Buscamos que el hombre nos ore. Y está bien hacer llorar. No se confundan eso. Está bien pasar adelante. Está bien que alguien te bendiga. Está bien que alguien te ore. Lo que no está bien es depender de una oración de un hombre. Lo que no está bien es depender de que alguien ungido me bendiga para que a mí me vaya bien. Hermano, Dios mío del cielo, en esta noche Dios te va a decir algo fuerte. No vas a depender de la bendición de un hombre, vas a depender de que Dios ha determinado ya soltar la bendición para tu vida. Y aquel que cree verá la gloria del Señor. Una palabra te cambia, una palabra te transforma, una palabra te abre, una palabra te da dirección. ¿Sabe?
El misticismo, lamentablemente, de repente, ver que Jesús ponía el barro en la vista del ciego, el barro en los ojos del ciego y le recobraba la vista. De repente ver que había gente esperando el movimiento del agua y mucha gente convocada a que cuando el ángel bajase y moviese el agua, el primero que llegaba era sano. De repente, siempre moviéndonos alrededor de que alguien haga algo por nosotros. Y sin embargo, Dios en esta noche te dice: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por vos mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te moviste sin que nadie te dijese algo y dijiste: yo voy a cambiar? Yo quiero encontrarme con ese Dios que el pastor está predicando, con ese Dios que alguna vez le pasó de largo también a él y sintió que le pasó de largo. A veces el silencio de Dios, hermano, es necesario en nuestra vida, porque cuando nos habló no quisimos escucharlo. En la página entre Malaquías y Mateo hay una página en blanco, y se puedo asegurar que en esa página en blanco es el silencio de Dios. Aleluya. Los teólogos marcan que esa página está puesta ahí porque fueron 400 años de silencio de Dios para Israel. 400 años sin hablarles. Y esto va para los matrimonios. En una pelea, lo primero que hace tu esposa, ¿qué es? ¿Dejar de qué? ¿Me alcanzás la lleva? Lo peor que hay es que te traigan las cosas sin decirte sí, mi amor. O ¿qué necesitas, mi amor? O bueno, amor, tomamos mate juntos. Yo te la traigo. Y no te, porque por lo menos peleame. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué hice ahora? ¿Cuántos hombres se sienten identificados? La ley del silencio viene de la mujer. Ese silencio atroz que de repente: hola amor, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿qué comemos? Lo que quieras. Tocar al lado y decirle: si sabrás de eso. Y te pone las cosas y prepara la mesa y prepara y pone un plato. Estás muerto. Andá buscando lápida. Estás muerto, man. Estás muerto, inevitablemente. Te pone un plato y vos le preguntás, los hombres, vos le preguntás: ¿vos no vas a comer? ¿Qué no comes? ¿Qué voy a comer solo? Y hay una respuesta que te dice: ¿cómo es? Y están muertas de hambre. Mujeres, no mientan más, están muertas de hambre, pero el orgullo es más grande. No tengo hambre. Se va con el mate y con mi cochito. Arriba a la terraza, en algún lado. Pero no importa. Eso no es el caso. Y te hacen el silencio. Y el silencio, así como a los hombres, nos causa mucho terror. Nos pone mal, nos pone de mal humor. El hombre no puede estar en silencio. El hombre necesita que la mujer le hable. Y no importa, y no sabe, amor, no sabe, no importa. Hablame de algo, hablame. Porque el silencio en el hombre es insoportable. Cuando llega del trabajo es una cosa, porque llega cansado, entonces el hombre tal vez necesite ese silencio. Pero yo te puedo asegurar que un día en silencio el hombre no aguanta mucho. Necesita escuchar la voz de su esposa, de su compañera. Así como la mujer es la ayuda idónea para el hombre, así es Dios para el hombre. Cuando sientes que Dios hace silencio contigo, cuando sientes que Dios está enojado contigo, porque sabe que estás haciendo algo mal, y Dios a veces te pasa de lado: hola hijo, ¿cómo estás? Señor, ¿qué no me vas a decir, hijito? O como cuando te enojas con tus hijos y le dices por el nombre: ven acá, Agustín, Nadine, terminala. Ya no le digo pequeña, hijita, le digo Nadine. Y cuando yo le digo Nadine, ella me dice: ¿no me decís más pequeña? Ahora entiende que de repente Dios hace silencio con nosotros, porque estamos tan acostumbrados a depender de lo ajeno, a depender de que alguien nos meta, a depender de que alguien nos impulse, a depender. Y cuando Dios te dice: no necesitas que nadie te meta,
No necesitas que nadie escupa en el barro para darte lo que necesitas. Necesitas creer en mi palabra. Necesitas entender que cuando el paralítico escuchó la voz de Jesús, la vida le fue transformado. Cuando el paralítico escucha la voz de Jesús, dice la Biblia que el paralítico le responde: no tengo quien me meta en el agua. Y Jesús le preguntó: yo no te pregunté a vos quién te va a meter en el agua, yo te pregunté si quieres ser sano. A veces la respuesta que damos no es lo que estamos escuchando. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos está preguntando. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres servirme? ¿Quieres crecer? ¿Quieres hacer algo en mi casa? Bueno, escucha mi voz. No esperes que alguien te empuje, no esperes que alguien te meta. Hay una palabra que te va a despertar, y lo que estabas esperando que otros hagan no va a suceder. Va a suceder a través de una palabra. ¿Cuántos gritan a eso? Si la Biblia dice que el libro de Génesis se hizo por la palabra, si la Biblia habla de que dice y Dios dijo, el libro de Ezequiel capítulo 37, usted lo conoce muy bien, pero no me voy a basar en todo el capítulo 37 donde donde Ezequiel profetiza, ¿sí? Me voy a basar en un versículo específicamente. Verso 7, por favor. El verso 7 de este dice: y profeticé, diga conmigo, habló. Y profeticé pues como me fue ¿qué? Mandado. Y hubo un ruido, diga conmigo, un ruido. Cuando tú callas hay silencio. Cuando no hay una palabra, hay silencio en nuestra vida. Pero cuando Dios habla hay un ruido. Tocar al lado y decirle: hay un ruido. El problema es que siempre nosotros estamos esperando que alguien haga algo por nosotros. Y yo me vengo a decirle a esta generación, a decirle: nadie va a hacer nada por vos en esta noche. Tocar al lado y decirle, miralo con ojos de profeta, miralo con ojos de profeta y decirle: nadie va a hacer nada por vos en esta noche. Ahora miralo y decirle: lo vas a hacer vos con una palabra que Dios te ha dicho a ti. Esa palabra te va a alimentar, esa palabra te va a direccionar. Hermano, a mí no me vino el pastor y me dijo: vas a ser pastor. A mí no vino un profeta y me dijo: vas a ser un pastor. Una palabra me llegó a mi vida, una palabra me mantuvo. Cuando quise abandonar todo, una palabra me sostuvo, una palabra me dejó en pie. Cuando quise decirle: Señor, esto no funciona, vino la voz de Dios que me dijo: una palabra te di, y esa palabra se va a cumplir, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. No te voy a dejar. Hay una palabra. No te dejaré. Tocar al lado y decirle: Dios no va a dejarte. Yo le estaba hablando a una persona que se estaba escondiendo como un Jacob. Yo le estaba hablando a una persona que le había errado como un Jacob. Yo le estaba hablando a un hombre que estaba siendo buscado para matarlo. Y le habla una palabra, le dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. La Biblia relata que este hombre vio el cielo abierto, vio los ángeles que descendían y una escalera puesta en ese lugar. Tocar al lado y decirle: una palabra te abre el cielo, te pone escalera y te pone provisión. Una palabra te abre el cielo, te pone escalera y te da provisiones. Una palabra te mantiene. Hermano, no se trata de lo que usted pone en una ofrenda, se trata de una palabra. Una palabra te mantiene, te da. Dice: y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, mientras yo hablaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Una palabra de Dios levantó un ejército vencido. Una palabra de Dios levantó un ejército, porque a los huesos que Ezequiel profetiza era un ejército que había perdido la batalla. Tocar al lado y decirle: me parece que está hablando de vos el pastor. Un ejército que estaba rendido, había perdido la batalla, estaba seco en gran manera. Dice que los huesos ya hace tiempo había perdido. Y acá hay gente que llegó a este lugar en esta noche. Hace tiempo han perdido la batalla, hace tiempo han perdido la guerra y se sienten vencidos. Y Dios le dice en esta noche: esta es palabra para
a ti. No viniste a esta tierra profética para morirte. Hay una voz profética que te será soltada y te va a hacer de nuevo en pie. Aleluya. Yo le estoy hablando a gente que alguna vez se sintió vencida. Te vas a volver a poner en pie de nuevo. Y aquello que te venció te verá de nuevo fuerte como antes. No te rindas. El profeta solamente obedeció. Soltó una palabra a un lugar de huesos secos. Es como que Dios te diga: anda al cementerio. Ponete adentro del cementerio y hablarle a todas las tumbas. Es exactamente lo mismo que le dijo al seguir. Dice que cuando Dios le dice y le preguntan: Ezequiel, ¿se pondrán en pie estos huesos? Ezequiel responde de una manera tan extraordinaria que tendremos que aprender a responder de la misma manera. Señor, yo no lo sé, pero tú lo sabes. Yo no tengo idea, pero tú lo sabes. Tocar al lado y decirle: tú no tienes idea, pero Dios lo sabe. Tú no tienes idea para qué viniste, pero Dios lo sabe. Tú no tienes idea si te gusta o no, pero Dios lo sabe. Tú no tienes idea si tu matrimonio va a funcionar, pero Dios lo sabe. Tú no tienes idea si tus hijos van a ser restaurados, pero Dios lo sabe. Tú no tienes idea si vas a volver a tener un buen trabajo, pero Dios lo sabe. Dice que el profeta lo único que dice: obedecer. Diga conmigo: obedeció solamente. Tocar al lado y decir: obedecer, hermano. Soltó la palabra. Los huesos estaban secos, los huesos no tenían oreja, no tenían oído, estaban todos podridos, secos en gran manera, dice la Biblia. Pero dice que hasta los huesos escucharon la palabra. Esto me hace acordar que cuando Eliseo fue muerto, dice que iba un ejército enemigo, y dice que iba peleando contra Israel, y dice que de repente muere un soldado y tiraron los huesos en la tumba de Eliseo, y dice que el muerto, cuando tocó los huesos, dice que revivieron. Tocar al lado y decirle: aunque tu tiempo haya pasado, tus huesos siguen cargando unción. Hay un propósito que no se termina en tu tumba. Hay gente que está dentro de la tumba y cree que se le terminó la unción. Dios te dice: hasta tus huesos van a seguir impartiendo. Nadie le predicó a ese guerrero, pero tocó los huesos de Eliseo, y ese hombre revivió en el momento. Ese hombre saltó de la tumba. Y dice que los soldados se quedaron atónitos diciendo: ¿qué pasó? No lo tiramos muerto y ahora sale vivo. Sale vivo. Tocar al lado y decirle: te tiraron muerto. Decirle: tus amigos te abandonaron y te tiraron muerto. Los que estaban en la batalla contigo dijeron: espera, ¿para qué vamos a cargar con un muerto? ¿Sabes por qué los muertos eran descartados? Porque eran un peso. Tocar al lado y decirle: vas a dejar de ser un peso y vas a ser ayuda. Vas a dejar de ser un peso y vas a ser ayuda. ¿Sabes por qué yo necesito que reviva? Porque no puedo cargar con un muerto. Necesito que toques algo de unción, algo que cargue autoridad. Y no importa si ya no está acá. Hay un hueso, hay una unción, hay un poder que será. El soldado no conocía a Eliseo. ¿Sabes? Usted tal vez no venga nunca más acá. Y tal vez no sepa nunca mi nombre, pero no me importa. Lo importante es que por lo menos tu vida toque mis huesos. Y que lo que yo cargo te dé vida, te dé ganas de seguir viviendo, te dé ganas de seguir peleando. Si vivía en Luján, si vivía en Benavides, si vivía en no sé a donde tú vivas, no me importa. Si no puedes congregar más, lo importante es que busques un lugar y recobres vida, recobres fe. Que el que tiraron en la tumba viéndolo morir, aquellos que descartaron un cuerpo tendrán que verse sorprendidos, porque descartaron un cuerpo y se fueron corriendo, y de repente el que venía atrás era el que habían dejado descartado. Prepárate para lo que quisieron, aleluya. Vérate en la tumba, te van a ver de nuevo corriendo, de nuevo guerreando, de nuevo. Los que creyeron que te vencieron te van a ver de nuevo peleando. ¿Para qué lo queremos a esto? Este es un pez. Tíralo ahí, en esa tumba, no sé quién es, tíralo ahí. Tiralo ahí, entrar en esa iglesia, no sé, ahí una Avellaneda. Creíste que entraste en una tumba. No era una tumba común y corriente, era una tierra profética. Y todo lo que entra en una tierra profética te puedo asegurar que recobra vida.
Recobra esperanza, recobra fe, recobra alegría. Lo que no sentías hace años a través de la palabra, lo estás sintiendo ahora. Hay gente que hace tiempo no sentía hambre por la palabra y le va a volver el hambre. Hay gente que escribía bosquejo y hace tiempo no escribe bosquejo. Van a volver los bosquejos, van a volver la palabra, van a volver las prédicas, van a volver los discursos, van a volver los mejores momentos. Es aquello que estaba enterrado, va a volver a ser desenterrado. Él solamente obedeció y se juntaron los huesos con los huesos, y usted ve toda la historia, que de repente se juntaron los huesos con los huesos, se pusieron los tendones, se pusieron las carnes. Léanlo todo en su casa, capítulo 37 del libro de Ezequiel, léanlo en su casa, es tremendo, hermoso. Una tierra arrasada recobra vida. Por eso cuando yo veo a alguien, ¿cuántos conocen de Walking Dead? No sé si se pronuncia bien, pero bueno, muertos vivos. ¿Lo conocen los muertos vivos? Veo que caminan así, todo torcido y corren más rápido que los humanos. Es una cosa de loco. Bueno, de la misma manera, a veces te vimos entrar a una iglesia, tocar al lado y decir, así viniste vos, todo torcido. Yo tengo varios acá que vinieron acá. Pastor, me ora. Señor, Padre, mándame uno bueno. Pero bueno, estamos para servir. Y los vi así, los vi entrar muertos en sus sueños, muertos en sus propósitos, muertos en sus vidas arruinadas, sus vidas destrozadas. Y así despreciados, como, es más, yo he visto gente que la han tirado, le han dejado la puerta y han entrado a la iglesia, ahora me voy, ahora vengo. Como estamos sobre la avenida es como que es más fácil, ¿viste? Lo dejo ahí en la iglesia, no. Decirle al que esté a tu lado, te descartaron. Y no creyeron que te ibas a volver a levantar. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo no busco gente que sea perfecta. A mí me enseñó el Señor que lo que otros desechan, Él lo iba a reciclar y lo iba a volver a poner a funcionar. ¿Saben para qué sirve el reciclado? Para lo que todo el mundo desecha, a través de un proceso se vuelva a poner en uso. Eso es el proceso del reciclado. Se lo resumo así. Tocar al lado y decirle, están hablando de vos, me parece. Fuiste desechado, fuiste mirado de reojo, en ningún otro lugar funcionaba, pero viniste a una planta de reciclaje. Mirá las caras que tengo, los reciclados que tengo acá. Mirá estos reciclados que tengo acá. Salvo ella, después tengo acá. Tengo varios reciclados. Y viniste así todo. ¿Cuántos conocen las botellas de gaseosa, Manaus, ¿no? Vio que cuando las estrujen, pierde la forma. Creo que dieron una enseñanza a los chicos allá en Junín, hermosa enseñanza, que soplaron y se volvió la botella. Está muy buena esa. Me encantó esa enseñanza. Pero más allá de esa enseñanza, el reciclado es todo arruinado, roto, quebrado, ya no sé, pinchado. ¿Vio que cuando algo está pinchado? Cuando un recipiente está pinchado, ya no se puede usar, ¿verdad? Tocarle al lado y decirle, pinchado. Así te vi llegar a vos. Me voy a caer por lado. Competencia de caritas de pobre. Tú me ora a mí primero. Y cuando ve el otro. Tocar al lado y decir carita con bota, de gato con bota. Conoce usted es muy espiritual seguramente, nunca ve Shrek, ¿no? Pastor, ¿me ora? Y creen que la oración de un hombre va a cambiar la vida. Y no se dan cuenta que la palabra de Dios le va a cambiar la vida. ¿Sabes por qué estás acá esta noche? Porque tal vez nadie te ore, pero unas palabras te va a cambiar la vida. Y esa palabra, tal vez solamente yo soy un Ezequiel que solamente está en medio de gente que hoy está arruinada,
que hoy está vencida, que hoy ha dejado sus armas de lado, porque era un ejército muerto, seguramente las armas estaban al lado. Yo me imagino que lo primero que agarraron cuando se pusieron en pie no fueron buscar a sus esposas y a sus hijos. Seguramente cuando se puso en pie ese ejército habrán agarrado sus armas de nuevo. Tocar al lado y decirle: cuando te pongas en pie, volvé a agarrar tus armas. Porque es lo que dejamos en el suelo cuando morimos. Y de repente el Señor agarra y se encuentra con un hombre que estaba desesperado como el centurión. ¿Todos recuerdan la historia esa? Y de repente en esa historia dice la Biblia que el centurión le dice: espera, mi criado está enfermo, se está muriendo. Necesito que hagas algo por él. Y dice que Jesús le dijo: bueno, vamos a terminar acá y vamos para tu casa. Y dice que el centurión hizo algo que hoy en el 2025 no sé si alguien lo haría. Si el pastor te dice: voy a tu casa a orar, capaz que alguien dice: ¡ey, pastor, le invito una asada! Dos nomás, ¿eh? Bueno, con dos asados estoy bien. Voy a orar. Y el centurión le dijo: pará. No estoy esperando a que vos ores por mi criado. Estoy esperando que la palabra que carga llegue a mi criado. No. Creo en lo que vos cargas. Sos un hombre de autoridad. Sos un hombre de unción. Sos un hombre que tiene poder. No necesito las manos que tenés. Necesito una palabra que estás cargando. Sé que mientras yo estoy acá, la palabra llega primero que mis pies. Yo y mi caballo y mi burro no vamos a llegar tan rápido, pero una palabra va a llegar más rápido. Alguien va a levantar su mano al cielo y va a decir: Señor, tal vez yo no llegue a tiempo en el proceso y en el problema de mi hermana, de mi hermano, de mi familiar, pero hay una palabra que le estoy soltando. Hay una palabra que le estoy enviando. Aleluya. Y dice la Biblia que le dijo al centurión: una palabra y mi criado sanará. Y dice que Jesús se maravilló y dijo: así como creíste, te sea hecho. Una palabra le dio vida a un hombre que se estaba muriendo kilómetros fuera de su casa. ¿Sabe lo que usted necesita? Es volverse a encontrar con el Dios de la palabra, con el Dios de la Biblia, con el Dios no de un hombre, de una mujer, con el Dios que está dentro de aquí, aleluya, del manual del hombre, que bendice, que restaura, que ama, que una palabra para bendecir a otros. Si entendríamos que en los momentos de debilidad algo nos debe sostener. Y a veces nos llegan los mensajitos de texto, mirá, me quedé viejo. A veces nos llegan los WhatsApp, a veces nos llegan los mensajes de Messenger o de Instagram. Pero el que mantiene una palabra no necesita ningún mensaje más que esa palabra. Buscate una palabra que Dios te haya hablado. Esa palabra tiene que ser el sostén de tu vida. Cada vez que yo veo todo lo que estoy viendo allá en el auditorio que estamos en construcción, digo: por una palabra soltada. Y quiero decírselo, fue soltada mi vida y después se la compartí a mi esposa. Mi esposa me quedó mirando y diciendo: estás loco, yo no quiero ser pastora. Y yo le dije: bueno, o me seguí o me seguís. Fue la única vez que le apliqué mafia a mi esposa. Después yo obedezco en todo. La única vez que me obedeció fue esa vez. Después yo obedezco, como todos los varones de acá. Pues se ríen de mí como si fuera yo. Tengo la última palabra, sí, mi amor, sí. Pero me acuerdo esa tarde que le dije: mira, Dios me habló esto. Todo lo que va a venir tengo que hacer esto. Y Dios me dio esta palabra. Porque no va a dejarme. A ver, ¿entendés esto? Dios no va a dejarme hasta que haya hecho lo que me ha dicho. Dios no va a dejarme. No hay otra forma que yo falle. No hay otra forma. No. Vos no me podés seguir, no me pueden seguir mis hijos, no me pueden seguir. No, pero Él no me va a dejar. Entonces ya no importaba si me dejaba fulano, si me dejaba mengano, si me dejaba el hermano. Hay momentos que usted está dependiendo de la gente que está a su alrededor. Y hay una palabra que te sostiene. Porque no te dejaré. Te van a dejar todos, pero yo no te dejaré. Te van a abandonar todos,